Hola a todos, y bienvenidos a este rincón de historias que te dejarán sin aliento. Antes de sumergirnos en este cuento de vieja nobleza, poder silencioso y un ajuste de cuentas público espectacular, tengo un trato para ti. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa esa campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones épicas. Tu apoyo es la chispa que enciende cada una de nuestras historias. Imagina esto. El aire en el gran salón del Palacio Vega en Madrid era tan denso que casi se podía cortar. Olía a una mezcla embriagadora de riqueza ancestral y la dulzura sofocante del jazmín nocturno, una combinación empalagosa de la vieja nobleza española y la falsedad recién acuñada. Desde su posición cerca de los balcones con vistas al horizonte de la ciudad, la doctora Sofía Navarro observó el reflejo de la fiesta en el cristal inmaculado. Vio las brillantes lámparas de araña, a los invitados susurrando con trajes hechos a medida y vestidos de seda, pero lo más claramente, vio a su marido, don Alejandro Vega, entrar en la sala con una mujer que no era su esposa. La mujer, Camila Torres, se aferraba a su brazo como una sanguijuela enjollada, su risa aguda y triunfante. Y en ese instante, Sofía supo que el castillo cuidadosamente construido de su vida estaba a punto de desmoronarse. Esta no era una fiesta cualquiera, era un campo de batalla, y ella acababa de ver al enemigo izar su bandera. El legado y la jaula dorada, la trama central. La familia Vega no era simplemente rica, eran una dinastía. Su nombre estaba grabado en los cimientos de los bancos, las universidades y la Real Academia de Bellas Artes. Su hogar ancestral, una extensa mansión de piedra en el corazón del distinguido barrio de Salamanca en Madrid, era más que una residencia. Era un monumento a su legado, con jardines cuidados, una biblioteca con paneles de roble que custodiaba clásicos de primera edición, y un salón de baile que había albergado a ministros y miembros de la realeza. La finca era un reino. Durante la última década, Sofía Vega había sido su reina tranquila y discreta. Ella no había nacido en este mundo. Su origen era de medios modestos. Sus padres eran un profesor universitario y una bibliotecaria. Conoció a Alejandro Vega en la universidad, un romance de ensueño, donde ella fue arrastrada por su encanto y el atractivo embriagador de su mundo. Era inteligente, serena y poseía una gracia tranquila que el patriarca de la familia, el senador don Fernando Vega, encontró refrescante en comparación con las ambiciosas socialités con las que su hijo solía salir. Él había dado su bendición, y Sofía había asumido obedientemente su papel. Ella manejaba el palacio con una eficiencia silenciosa, a menudo confundida con mansedumbre. Conocía el nombre de cada miembro del personal, la flor favorita de cada dignatario visitante, y la temperatura precisa a la que el senador don Fernando tomaba su infusión de hierbas por la noche. Ella era el motor silencioso que mantenía el imperio Vega funcionando impecablemente en el frente doméstico. Mientras Alejandro se ocupaba de los aspectos públicos de Industrias Vega, cerrando tratos y dando discursos, Sofía se aseguraba de que el hogar al que regresaba fuera un santuario de orden perfecto. Pero con los años, la jaula dorada había comenzado a sentirse más como una prisión. El afecto inicial de Alejandro se había enfriado en una indiferencia cortés y condescendiente. Él la veía no como una compañera, sino como una administradora doméstica de alto nivel. Daba por sentada su lealtad, confundiendo su gracia con debilidad. Sus conversaciones se volvieron transaccionales, girando en torno a horarios,
eventos y las necesidades de su padre. Las risas compartidas y los susurros nocturnos de su juventud eran ecos distantes y desvanecidos en los pasillos cavernosos del palacio. Su único verdadero aliado en la casa era el senador don Fernando Vega. El patriarca, ahora de casi 80 años, y luchando contra una enfermedad degenerativa que lo confinaba a una silla de ruedas, era un hombre de pocas palabras, pero aguda percepción. Había construido su imperio desde cero y poseía una inquietante habilidad para ver a través de las fachadas. Vio la forma en que los ojos de Alejandro evitaban a Sofía cuando ella hablaba. Vio la triste fatiga que a veces se instalaba en su expresión cuando pensaba que nadie la miraba. Don Fernando y Sofía forjaron un vínculo profundo e inexpresivo. Ella pasaba horas en la biblioteca con él, leyendo en voz alta sus libros de historia favoritos o simplemente sentándose en un cómodo silencio mientras él trabajaba en sus memorias. Atendía sus necesidades, no por obligación, sino por un afecto y respeto genuinos. Ella veía al hombre brillante y formidable bajo el frágil exterior, y él, a su vez, veía la columna vertebral de acero bajo su savoir-faire. «Tienes más del espíritu Vega que él», había murmurado una vez don Fernando, con la voz débil pero clara, señalando vagamente el estudio de Alejandro. «La sangre no lo es todo, Sofía. El carácter sí lo es». Las palabras habían sido un bálsamo para su alma magullada, pero no habían cambiado la realidad de su matrimonio. Hace 2 años, Camila Torres entró en sus vidas. Era una ejecutiva de marketing en una empresa que Industrias Vega había adquirido. Ambiciosa, hermosa de una manera aguda y depredadora, y absolutamente descarada. El romance comenzó como susurros y luego se convirtió en un secreto a voces. Pronto, Alejandro dejó de intentar esconderlo por completo. Comenzó a llevar a Camila a eventos corporativos, luego a cenas familiares casuales. Cada aparición era una nueva humillación para Sofía. Ella soportó las miradas de lástima de sus amigos y las sonrisas petulantes y triunfantes de Camila, que aprovechaba cada oportunidad para marcar su territorio. Camila mencionaba casualmente un viaje que ella y Alejandro habían hecho, una broma privada que compartían o un detalle íntimo de su vida que una esposa debería saber. Pero Sofía no lo sabía. Camila era un recordatorio constante y público del desplazamiento de Sofía. Sin embargo, por el bien de don Fernando, Sofía mantuvo la cabeza alta, negándose a darle a Camila la satisfacción de una escena pública. Absorbió el dolor, la falta de respeto, la demolición a cámara lenta de su matrimonio, y siguió adelante. Su resiliencia era un acto de desafío silencioso, una promesa a sí misma de que no se rompería. Pero sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que un punto de ruptura se acercaba para todos ellos. La Gala de Sevilla, el ataque, el combate, la gala anual de la Fundación Vega en Sevilla, era el evento social de la temporada. Era una noche de caridad teatral, donde la élite se reunía para extender cheques, beber vino fino y reafirmar su lugar en la cima de la cadena alimenticia social. Pero este año, la gala tenía un significado más profundo. Era una doble celebración, el 30º aniversario de la fundación, y lo que era más importante, el 80º cumpleaños del senador don Fernando Vega. Sofía había supervisado cada detalle con un cuidado meticuloso, desde el cuarteto de cuerda que tocaba suavemente en el vestíbulo, hasta los imponentes arreglos florales de orquídeas blancas y hortensias. Todo un testimonio de elegancia sobria,
un reflejo de los propios gustos de don Fernando. Llevaba un vestido azul marino clásico de un diseñador atemporal. Sus únicas joyas eran los pendientes de zafiro, que habían sido un regalo del senador hacía años. Se movió entre los invitados que llegaban con una gracia sin esfuerzo, una sonrisa cálida para todos, su voz un murmullo bajo y tranquilizador en la creciente marea de charla. Era la anfitriona consumada, la viva imagen de la dignidad vega. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Alejandro finalmente hizo su entrada. No estaba solo. Enganchada a su brazo estaba Camila Torres, envuelta en un vestido chillón, de color rojo sangre, que se hundía peligrosamente bajo en el frente y descaradamente alto en la espalda. Era un vestido diseñado para ser notado, para gritar, pidiendo atención en una habitación que susurraba. Sus diamantes eran más grandes, su maquillaje más pesado, su risa más fuerte que la de cualquier otra persona. Era una salpicadura de pintura barata en el lienzo de un viejo maestro. Un silencio se extendió por el salón de baile cuando entraron. Las conversaciones se cortaron. Los ojos se dirigieron de Sofía a Alejandro y Camila, y luego se desviaron rápidamente. Una cosa era llevar a una amante a un restaurante o a un club nocturno. Otra muy distinta era traerla a la celebración del cumpleaños del patriarca, al corazón mismo del hogar familiar. Era una declaración de guerra. Alejandro, para su crédito, pareció momentáneamente incómodo. Tuvo la decencia de evitar la mirada de su esposa, con los ojos fijos en algún punto sobre su hombro. Pero la sonrisa de Camila era de triunfo puro y venenoso. Escudriñó la sala como la reina recién coronada. Sus ojos finalmente se posaron en Sofía. Apretó su agarre en el brazo de Alejandro, un gesto posesivo para que todos lo vieran. Sofía sintió 100 pares de ojos sobre ella, esperando que se derrumbara, que gritara, que hiciera una escena. Sintió que la sangre se le drenaba del rostro, pero su entrenamiento, sus años de compostura practicada, se activaron. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y se mantuvo firme. No permitiría que esta mujer destruyera una noche dedicada a don Fernando. Vio a su cuñado Roberto y a su esposa Clara lanzarle una mirada de compasión horrorizada. Clara comenzó a moverse hacia ella, pero Sofía hizo un ligero, casi imperceptible movimiento negativo con la cabeza. Ahora no lo empeores. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula de su propia creación. Vio cómo Alejandro guiaba a Camila hacia el bar central, pasando por alto a su padre, que estaba sentado en un gran sillón cerca de la chimenea, inspeccionando la sala con ojos nublados, pero perspicaces. La expresión de don Fernando era indescifrable, pero Sofía lo conocía lo suficientemente bien como para ver el destello de profunda decepción, la tensión en su mandíbula. Había visto la entrada y había visto la cobardía de su hijo. La noche avanzaba, cada minuto un ejercicio agonizante de autocontrol para Sofía. Ella continuó con sus deberes, hablando con los donantes, dirigiendo al personal y asegurándose de que don Fernando estuviera cómodo. Mientras tanto, era dolorosamente consciente de la presencia de Camila. La mujer era una fuerza gravitatoria de disrupción, atrayendo a Alejandro a su órbita y dejando un rastro de silencio incómodo por donde pasaba. Se movía de grupo en grupo, presentándose con una confianza que rozaba la arrogancia, su voz resonando por la sala mientras deleitaba a la gente con historias que invariablemente presentaban sus joyas. Sofía se sintió disociada,
observando la escena como si fuera una obra de teatro. Ahí estaba la esposa obediente, el marido infiel, la amante vulgar, el patriarca observador. El guión se sentía viejo, cansado y profundamente humillante. Ella había interpretado su papel con tranquila dignidad durante 2 largos años. Pero esta noche, las luces del escenario se sentían intolerablemente calientes. La mirada de la audiencia, insoportablemente pesada. Algo tenía que ceder. Los cimientos de su mundo cuidadosamente administrado se estaban agrietando, y podía escuchar el estruendo de su inminente colapso. Interacción con la audiencia. En este punto, Sofía está al límite, presenciando cómo la amante de su marido, la atrevida Camila, busca una confrontación pública. Si estuvieras en el lugar de Sofía, ¿cómo manejarías la humillación? ¿Le harías una señal al jefe de seguridad para que escoltara discretamente a Camila fuera del recinto? ¿O esperarías el momento oportuno para un contraataque público devastador? Déjame tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué haría nuestra audiencia en esta situación de alta tensión social. El desencadenante y el juicio del rey. La revelación, el momento de la ignición, llegó, como suele suceder, a partir de un incidente trivial. Sofía estaba de pie junto al sillón de don Fernando, preguntándole en voz baja si necesitaba algo, cuando uno de los camareros más jóvenes, un chico nervioso llamado Leo, chocó accidentalmente con un invitado mientras llevaba una bandeja de copas de champán. Una de las copas se volcó, salpicando unas gotas de champán en la manga del vestido carmesí de Camila. «Oh, lo siento mucho, señora», balbuceó Leo, con el rostro enrojecido por la mortificación, mientras buscaba a tientas una servilleta. Camila se echó hacia atrás, como si la hubieran golpeado. «¡Mira por dónde vas, patán torpe!», espetó, su voz lo suficientemente aguda como para cortar la música ambiental y la conversación. Varios invitados cercanos se giraron para mirar. Sofía se adelantó instintivamente. Sus instintos de anfitriona se activaron. «Está bien, Leo», dijo en voz baja, colocando una mano tranquilizadora en el brazo del joven antes de volverse hacia Camila. «Fue solo un pequeño accidente. Estoy segura de que se secará sin dejar mancha». Su tono era educado, neutral, con la intención de aplacar. Pero Camila no estaba interesada en el apaciguamiento. Había estado buscando un escenario, un momento para afirmar su dominio sobre Sofía. Y este era. Miró a Sofía de arriba a abajo, con una mueca de desprecio, asimilando el vestido sencillo y elegante y la tranquila autoridad con la que había hablado. «Tú sabrías mucho sobre limpiar desastres, ¿verdad?», dijo Camila, su voz goteando con descendencia. Se volvió hacia Alejandro, que acababa de acercarse para ver la conmoción. Enganchó su brazo en el de él, pegándose a él. «En serio, Alejandro, ¿por qué la mantienes cerca? El personal pagado es más útil». Hizo una pausa, y su voz se elevó a un tono que resonó en el silencio. «Dile a tu pequeña sirvienta que me traiga otra copa de champán y que esta vez se asegure de no derramarla». La palabra flotó en el aire, fea y obscena. Sirvienta. Todo el salón de baile pareció enmudecer a la vez. El cuarteto de cuerda flaqueó. Un violín chirrió en el silencio repentino antes de cesar por completo. Todas las cabezas se giraron, todos los ojos fijos en el cuadro junto a la chimenea. La esposa humillada, la amante triunfante, el marido débil y el patriarca silencioso. Sofía sintió la palabra como un golpe físico. Fue la culminación de cada desaire silencioso, cada fin de semana robado, cada mirada de lástima que había soportado durante 2 años. Todo su dolor, su rabia,
su sofocante sensación de injusticia, se unieron en un único punto cegador de furia al rojo vivo. Por una fracción de segundo, se vio abalanzándose hacia adelante. Sintió la satisfacción imaginada de borrar la sonrisa petulante del rostro de Camila, pero no lo hizo. En cambio, una calma extraña y terrible descendió sobre ella. Su respiración se igualó. Sus manos, que se habían apretado en puños a sus costados, se relajaron lentamente. Se encontró con los ojos crueles y brillantes de Camila, con una mirada tan fría y clara como el hielo. No necesitaba gritar. Su silencio era un arma en sí mismo. Alejandro parecía completamente perdido. Miró del rostro duro y expectante de Camila al rostro escalofriantemente sereno de Sofía. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo, como un pez boqueando. No hizo nada. No dijo nada. Su inacción fue una confesión, un veredicto, una traición final e imperdonable. Él no era su marido. Era simplemente el hombre con el que estaba casada. La sonrisa de Camila se ensanchó. Pensó que había ganado. Había denigrado públicamente a su rival, sellándola con el insulto definitivo en este mundo de clase y estatus. Y Alejandro no la había defendido. En su mente, la batalla había terminado, pero se había equivocado fatalmente. Había interpretado su escena para la audiencia equivocada. Pensó que la persona más poderosa de la sala era Alejandro, el aparente heredero. Había olvidado al rey. Desde su sillón, el senador don Fernando Vega comenzó a moverse. Un jadeo colectivo recorrió la sala cuando el senador, con una fuerza que parecía desafiar su frágil condición, se levantó de su silla. Hizo un gesto para que se alejara el mayordomo preocupado que corría a su lado, sus ojos ardiendo con un fuego frío fijos en la escena ante él. Todo el poder, toda la autoridad en la sala que momentáneamente se había desplazado hacia Camila, ahora regresó y se centró en él. Ignoró a Sofía y a su hijo. Su mirada se posó directamente y con un peso aplastante sobre Camila Torres. «Señorita Torres», comenzó. Su voz no era fuerte, pero resonó en cada rincón de la sala, en absoluto silencio, con la fuerza de un juez dictando sentencia. Durante 2 años, he tolerado su presencia en los márgenes de mi familia. La he observado operar. Creí que el capricho de mi hijo era un lapsus temporal en un juicio por lo demás sólido. Parece que me equivoqué en todos los aspectos. La expresión petulante de Camila flaqueó, reemplazada por un destello de incertidumbre. «Senador Vega, yo...» Él levantó una sola mano temblorosa, y ella se quedó en silencio. «Usted entra en mi casa, un hogar construido sobre 3 generaciones de integridad y trabajo duro», continuó, su voz teñida de desprecio. «Usted usa un vestido pagado con el dinero de mi familia, bebe el champán de mi familia y se para en el suelo de mi familia. Y desde esta posición de profundo privilegio, un privilegio que no ha hecho nada por ganarse, se atreve a insultar a la única persona en esta sala que ha demostrado más carácter, más gracia y más dignidad de lo que usted podría comprender». Dio un paso más cerca ahora, sus ojos recorriéndola, desde sus zapatos caros hasta su cabello perfectamente peinado. «Usted confunde riqueza con clase. Usted confunde arrogancia con fuerza. Usted ve esta casa, esta familia, como un premio que debe ganarse, una corporación que debe tomarse. Usted es una parásito, señorita Torres, y acaba de revelar la profundidad de su propia vulgaridad a todos». El rostro de Camila, antes una máscara de triunfo, había palidecido hasta un blanco enfermizo. Miró a Alejandro en busca de apoyo, pero él permaneció congelado. Su rostro una máscara de horror,
mientras observaba a su padre desmantelar sistemáticamente a su amante. Don Fernando luego dirigió su mirada penetrante hacia su hijo. La decepción en sus ojos era algo tangible, una fuerza que hizo que Alejandro se encogiera físicamente. «¿Y tú?», dijo don Fernando, su voz ahora llena de una ira profunda y triste. «Mi hijo, he visto cómo te convertías en un extraño. Tienes una esposa de carácter impecable, una mujer que te ha apoyado, te ha cuidado y ha atendido a tu padre en su vejez, con una ternura que tú nunca has mostrado. Una mujer que ha soportado tus humillaciones públicas, con un estoicismo que debería haberte avergonzado y convertido en un hombre mejor». Gesticuló con su bastón hacia Sofía, que permanecía quieta como una estatua, las lágrimas silenciosamente trazando caminos por sus mejillas. «Mírala, Alejandro, mira a la mujer que desechaste por esta». El asco en su voz al mirar a Camila fue absoluto. «No solo has roto tus votos con ella», declaró don Fernando, su voz elevándose en fuerza. «Has roto mi confianza. Has deshonrado nuestro nombre. Crees que porque llevas el nombre Vega, tienes derecho a la fortuna Vega, a esta casa, a este legado. Nunca lo has entendido. El nombre no es un privilegio, es una responsabilidad que has fallado espectacularmente en mantener». La reprimenda pública fue brutal, quirúrgica y completa. El rostro de Alejandro estaba lívido. Ya no era el poderoso heredero de Industrias Vega. Era un niño siendo regañado por su padre frente a todos sus compañeros. La dinámica de poder de toda su vida acababa de romperse, irrevocablemente. Don Fernando tomó un respiro profundo y tembloroso, apoyándose pesadamente en su bastón. Parecía exhausto, pero sus ojos estaban claros y decididos. Había entregado su juicio. Ahora era el momento de la sentencia. «Señor Ruiz», llamó, su voz resonando con autoridad, «si fuera tan amable». Un hombre corpulento y de cabello plateado con un traje sobrio, el abogado de toda la vida de la familia, se adelantó desde el borde de la multitud, llevando un maletín de cuero. El acto final estaba a punto de comenzar. El veredicto del rey. La escritura del palacio. Vega, el señor Jorge Ruiz, el abogado de la familia Vega, durante más de 40 años, navegó por el mar de invitados atónitos que se apartaron para él. Su rostro era una máscara profesional de neutralidad, pero sus ojos contenían un brillo de lo que solo podía describirse como una satisfacción sombría. Se acercó a don Fernando y le entregó el maletín de cuero de caoba. El senador lo tomó con mano firme, sin abrirlo de inmediato. En cambio, inspeccionó la sala, su mirada recorriendo los rostros conmocionados de sus amigos, socios comerciales y parientes. No era solo un padre reprendiendo a su hijo, era un rey celebrando un tribunal, asegurándose de que su decreto fuera presenciado por todos. «Esta casa», comenzó, su voz resonando con un poder tranquilo que exigía absoluta atención. «Es más que ladrillos y cemento, es el corazón de nuestra familia. Mi abuelo puso la primera piedra con sus propias manos. Mi padre llenó estas habitaciones con arte y música. Yo las llené con mis propios hijos, esperando que entendieran lo que representa este lugar. Honor y legado. Es un testimonio de que lo que construimos debe perdurarnos». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro nuevamente, y ya no estaban llenos de ira, sino de una finalidad profunda y aguda. «Un legado no se transmite solo por la sangre», dijo don Fernando, su voz clara e inflexible. «Debe ganarse, debe respetarse, debe nutrirse. Tú, Alejandro,
Has tratado esta casa como un hotel y a su dueña como una conserje. No comprendes su valor y por lo tanto, ya no eres digno de su administración. Luego se dirigió a Sofía. La dureza de su expresión se suavizó, reemplazada por una mirada de profundo afecto paternal y profundo respeto. Él la llamó con un suave asentimiento. Sofía se movió como en un sueño, avanzando hasta que se paró directamente frente a él. Miró sus manos, incapaz de encontrarse con su mirada, abrumada por la repentina y feroz defensa de su honor. «Sofía», dijo don Fernando, su voz ahora suave. «Mírame». Lentamente, ella levantó la cabeza. Sus ojos eran amables, y en sus profundidades, ella vio una validación que había anhelado durante años. «Durante 10 años», dijo, hablándole a ella pero asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Has sido la verdadera guardiana del alma de esta familia. Has cuidado esta casa no como una administradora, sino como una protectora. Has cuidado de un anciano con paciencia y amor. Has soportado la traición con una fuerza que solo puedo admirar. Has demostrado lealtad, gracia y resiliencia ante una falta de respeto profunda. Tú, querida mía, entiendes lo que significa ser un Vega mucho mejor de lo que mi propio hijo lo ha hecho nunca». Abrió el maletín de cuero. Dentro, anidado en una cama de satén azul oscuro, había un documento grueso atado con una cinta. Lo levantó con cuidado. «Las leyes de los hombres dicen que lo que es mío puedo pasarlo a mi hijo», declaró don Fernando. «Pero las leyes de la decencia y la justicia exigen que lo que se gana se le dé al digno». Leitinden le entregó el documento a las manos temblorosas de Sofía. «Esta», resonó su voz con triunfo, «es la escritura del Palacio Vega. Cada metro cuadrado de esta tierra, cada piedra de esta mansión, cada mueble y obra de arte dentro de sus paredes. Lo he pasado los últimos 6 meses trabajando con el señor Ruiz para transferir la propiedad única e inquebrantable. Está legal e irrevocablemente a tu nombre, con efecto inmediato». Colocó la escritura en las manos temblorosas de Sofía. «Esta casa», proclamó el senador don Fernando Vega, su voz resonando a través del silencio asombrado, «pertenece a su verdadera señora». Sofía miró el documento. Su nombre, Sofía Navarro Vega, estaba escrito en letra clara y audaz. Era real. El peso del papel en sus manos era el peso de la libertad, de la justicia, de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La jaula dorada era suya, y ahora ella tenía la llave. Durante un largo momento, el único sonido fue la respiración contenida de más de 100 personas. Luego el silencio se rompió. «¡No!», chilló Camila. Su voz un sonido crudo y feo. «¡Eso es imposible! ¡Es su derecho de nacimiento! ¡Alejandro, haz algo!». Alejandro estaba blanco como una sábana, con la boca abierta. Miró de la escritura en las manos de Sofía al rostro resuelto de su padre, su mente luchando por procesar el catastrófico cambio que acababa de ocurrir. El palacio, la pieza central de su herencia, el símbolo de su identidad, se había ido, entregado a la esposa que había ignorado. «Padre, no puedes», tartamudeó, su voz débil y suplicante. «Este es nuestro hogar». «Era tu hogar», lo corrigió don Fernando con frialdad. «Ahora es el hogar de Sofía. Tú eres un invitado aquí, al igual que tu compañera». Sofía finalmente levantó la mirada de la escritura. La conmoción estaba disminuyendo, reemplazada por una ola de empoderamiento tan potente que era vertiginosa. Las lágrimas de su rostro se habían secado, y sus ojos, cuando se encontraron con los de Camila,
ya no eran suaves y perdonadores. Eran fragmentos de zafiro, duros y brillantes. Dio un paso hacia Camila, que todavía se aferraba al brazo de Alejandro, como una mujer que se ahoga. «Creo», dijo Sofía, su voz perfectamente tranquila y nivelada, cortando la creciente histeria de Camila, «que la fiesta ha terminado». Sostuvo ligeramente la escritura para enfatizar. «Como dueña de esta casa, debo pedirles que se vayan». Ahora, Camila la miró fijamente, su rostro una máscara contorsionada de incredulidad y rabia. «¡No puedes hacer esto! ¡Alejandro!». Pero Alejandro era un hombre roto. Miraba a Sofía como si la viera por primera vez, no como un accesorio de su hogar, sino como una mujer que tenía todo el poder. La mirada de Sofía se dirigió a él. Los años de dolor, de sufrimiento silencioso, estaban en sus ojos, pero también una finalidad inquebrantable. «Tú también, Alejandro», dijo, su voz desprovista de emoción. «Me has deshonrado en mi casa por última vez. Empaca tus cosas. Haré que el personal entregue tus maletas en la garita. Tienes una hora». «Sofía, por favor», suplicó, dando un paso hacia ella. «Podemos hablarlo». «No queda nada de qué hablar», respondió ella, dándole la espalda, un gesto de desprecio más absoluto que cualquier discusión. «Jefe de seguridad, por favor, escolte a la señorita Torres y al señor Vega fuera de la propiedad». Dos hombres corpulentos con discretos trajes oscuros se materializaron, moviéndose con silenciosa eficiencia. Uno colocó una mano firme en el brazo de Camila. Ella intentó zafarse. Su voz se elevó a un chillido agudo. «¡Quítame las manos de encima! ¡Alejandro! ¡No dejes que hagan esto!». Pero Alejandro no se movió. Simplemente se quedó mirando la vida que acababa de perder. El guardia de seguridad guió firmemente a la furiosa Camila hacia la entrada principal. El otro guardia se paró pacientemente junto a Alejandro. Derrotado, Alejandro se dio la vuelta y comenzó la larga y humillante caminata fuera de su propia casa, seguido por el guardia. Los invitados se apartaron para dejarlos pasar, sus rostros una mezcla de conmoción, lástima y una cierta satisfacción sombría. El drama había terminado y se había establecido un nuevo orden. Cuando las enormes puertas de roble se cerraron detrás de ellos, se desató una dispersa ronda de aplausos, comenzada por la formidable tía de Alejandro, que siempre había despreciado a Camila. Pronto toda la sala estaba aplaudiendo. No solo aplaudían el drama, aplaudían a Sofía. Reconocieron la fuerza silenciosa que había mostrado durante años y la justicia poética que acababan de presenciar. Sofía se mantuvo erguida, la escritura firmemente sujeta en su mano. Le dio un pequeño y agradecido asentimiento a don Fernando, que parecía agotado pero profundamente satisfecho. Había asegurado su legado al colocarlo en las manos más capaces. No había perdido un hijo. Había coronado una reina. Sofía se dirigió a sus invitados, una sonrisa lenta y genuina, finalmente llegando a sus labios. «Si me disculpan», dijo, su voz clara y fuerte. «Tengo algunos asuntos domésticos que atender». Segunda batalla. El legado Vega. Bajo asedio. Los días posteriores a la gala fueron un torbellino de acción decisiva. La historia de lo que sucedió en el 80º cumpleaños de don Fernando se extendió por sus círculos sociales como la pólvora, convirtiéndose en una leyenda instantánea. La narrativa era clara. La esposa tranquila y digna finalmente había vencido a la amante vulgar y al marido inútil, respaldada por el juicio inquebrantable del patriarca. La doctora Sofía Navarro ya no era vista con lástima, sino con un asombro y respeto recién descubiertos. Su primera prioridad fue don Fernando. Trasladó su suite de habitaciones a la ala más soleada del palacio.
con vistas a los jardines de rosas que tanto amaba. Contrató la mejor atención de enfermería privada para complementar la suya, asegurándose de que nunca le faltara comodidad ni compañía. Su salud pareció recuperarse con la resolución de la crisis familiar. Se había quitado un gran peso y pasaba sus días dictando en voz baja sus memorias a un taquígrafo, con Sofía a su lado. Su segundo acto fue solicitar el divorcio. Alejandro, humillado y desesperado, intentó impugnarlo, intentó verla, enviando interminables mensajes de texto y dejando mensajes de voz llorosos. Rogó por una segunda oportunidad, prometiendo que terminaría con Camila, pero había cometido un error terrible de más. Sofía instruyó a su abogado, un tiburón recomendado por el señor Ruiz, que ignorara todo. La confianza estaba rota, sin posibilidad de reparación. El acuerdo fue rápido y brutal. A Alejandro le quedó el fondo fiduciario que su abuelo había establecido para él, suficiente para vivir cómodamente, pero no opulentamente. Se le prohibió la entrada a Industrias Vega, y el senador cedió sus acciones de control a una junta profesional, con una parte significativa mantenida en fideicomiso para futuras obras de caridad a nombre de Sofía. Alejandro había perdido su hogar, su herencia, su esposa y el respeto de su padre en una sola noche. Camila Torres se desvaneció. Una vez que quedó claro que Alejandro ya no era el ganso de los huevos de oro, sus llamadas y mensajes de texto cesaron. Fue eliminada de la lista corporativa de Industrias Vega y desapareció de la escena social de Sevilla tan rápido como había llegado. Una mera nota a pie de página en la saga de la familia Vega. Mientras tanto, Sofía estaba experimentando una profunda transformación. Con el peso de su infeliz matrimonio levantado, floreció. Comenzó a asumir un papel más activo en la Fundación Vega, cambiando su enfoque hacia causas que le apasionaban: educación para mujeres desfavorecidas y programas de arte para niños. Demostró tener un agudo sentido comercial, al igual que don Fernando. Y la dotación de la fundación creció bajo su liderazgo. No deambulaba sola y perdida por la vasta mansión. En cambio, la llenó de vida. Organizó eventos de recaudación de fondos, conciertos de música de cámara y tertulias para artistas y pensadores. Invitó a su propia familia, el profesor y la bibliotecaria, a quedarse por largos períodos, su calidez tranquila e intelectual, llenando los pasillos que antes habían resonado con tensión. La casa, antes un símbolo de su confinamiento, era ahora la sede de su poder y su plataforma para el bien. Ya no era una jaula dorada, sino un reino vibrante y próspero. Meses después, en una cálida tarde de primavera, Sofía se paró en el balcón principal, el mismo desde el que a menudo había visto a Alejandro irse para sus citas. Sostenía una copa de vino, mirando los extensos jardines que descendían hasta las brillantes aguas del río Guadalquivir. El aire estaba lleno del aroma a jazmín nocturno y el sonido distante de una orquesta afinando para un evento benéfico que estaba organizando. Ya no era Sofía, la tranquila esposa de Alejandro Vega. Era la doctora Sofía Navarro, matriarca del Palacio Vega, filántropa, líder. No había heredado su posición. Se la había ganado a través de una fuerza silenciosa y un carácter inquebrantable. La habían llamado sirvienta en su propia casa. En respuesta, el destino y un anciano sabio le habían entregado todo el reino. Y mientras miraba su dominio, sonrió. Finalmente, de verdad, estaba en casa. El
Resurgimiento del resentimiento. Pasó un año. Las estaciones cambiaron, pintando los terrenos de la finca Vega con los verdes vibrantes del verano, los tonos ardientes del otoño y el blanco austero y elegante del invierno. Bajo la administración de Sofía, el palacio estaba más vivo que nunca. Ya no era un museo silencioso de riqueza heredada, sino un centro de propósito y cultura. Don Fernando, aunque físicamente más débil, se mantuvo lúcido mentalmente. Pasaba sus días en la biblioteca bañada por el sol. Sofía a menudo leyéndole. Su vínculo el núcleo estable e inquebrantable del nuevo hogar. La observaba dirigir su nueva vida con un profundo orgullo paternal. Había tomado la decisión correcta. Había asegurado su legado apostando por el carácter sobre el linaje, y su apuesta había dado sus frutos. Los fantasmas de Alejandro y Camila parecían haberse desvanecido. Después de que se finalizó el divorcio, se informó que Alejandro se había mudado a la costa, lamiéndose las heridas y viviendo una vida más tranquila, con su fondo fiduciario ahora significativamente reducido. Camila había desaparecido por completo de las páginas sociales. Por primera vez en una década, Sofía sintió una sensación de paz, la creencia de que el pasado finalmente había quedado atrás. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Simplemente está esperando una oportunidad para reafirmarse. La oportunidad llegó un martes por la mañana de octubre, entregada por un mensajero. Era un sobre grueso y formal, con el membrete de un prestigioso bufete de abogados de Barcelona, que no reconoció. Dentro, anidado entre páginas de densas tecnicalidades legales, había una petición presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El peticionario era Alejandro Vega, la demandada era Sofía Vega, y la demanda era que la transferencia de la propiedad del Palacio Vega era nula y sin efecto. Alejandro la estaba demandando. No solo exigía una parte del activo, sino que exigía la totalidad. Los motivos eran tan insidiosos como crueles. Alegó que en el momento de la firma, su padre, el senador don Fernando Vega, padecía una capacidad mental disminuida y fue víctima de influencia indebida por parte de su entonces nuera. La petición pintaba un cuadro vil. Retrataba a Sofía no como una cuidadora devota, sino como una cazafortunas astuta y manipuladora que se había aprovechado de un anciano enfermo y vulnerable y lo había aislado sistemáticamente de su propio hijo, envenenando su mente contra su legítimo heredero para apoderarse del mayor tesoro de la familia para sí misma. Sofía leyó las palabras y el mundo tranquilo y ordenado que había construido comenzó a temblar. La furia que surgió en ella fue fría y aguda. Este no era el ruego desesperado del hombre roto que había sido escoltado fuera de su casa. Este era un asalto calculado y venenoso, diseñado para destruir no solo su propiedad de la casa, sino su reputación, su carácter y los cimientos mismos de su nueva vida. Estaba tratando de reescribir la historia, presentándose a sí mismo como la víctima y a ella como la villana. Su primera llamada fue al señor Ruiz. La voz del viejo abogado era sombría. Temía que esto pudiera suceder, Sofía. Un animal acorralado es peligroso. Alejandro no tiene nada que perder y un mundo que ganar. Sus abogados son tiburones. Esto será feo. La fealdad comenzó casi de inmediato. La noticia de la demanda se filtró a la prensa, y de repente, la narrativa que una vez la había favorecido comenzó a fragmentarse. Aparecieron artículos de tabloides con titulares especulativos. Guerra familiar Vega. Esposa cuidadora. Estafó al patriarca enfermo. Viejas fotos de ella y Alejandro, en momentos más felices,
se yuxtapusieron con fotos de ella ahora, luciendo serena y poderosa en eventos de la fundación. La insinuación era clara. Peor fue la reacción dentro de la familia. El hermano de Alejandro, Roberto, y su esposa, Clara, que la habían aplaudido en la gala, ahora llegaron al palacio con rostros marcados por la preocupación. «Sofía, sabemos que esto es absurdo», comenzó Roberto, moviéndose incómodamente en el formal salón. «Estuvimos allí, vimos lo que pasó. Pero una batalla judicial pública, las cosas que Alejandro está alegando, arrastrará el nombre de la familia por el barro». «Él está arrastrando mi nombre por el barro», lo corrigió Sofía, su voz de acero. «Por supuesto, y es despreciable», añadió rápidamente Clara, su tono conciliador. «Pero sus abogados citarán los registros médicos de don Fernando, lo obligarán a testificar, a ser evaluado por sus médicos. Piensa en el estrés para él en su condición. Tiene que haber otra manera, un acuerdo quizás. Dale a Alejandro una fracción del valor, lo suficiente para que se vaya». Sofía los miró fijamente. Una ola de profunda decepción la invadió. Había pensado que eran sus aliados, pero su lealtad era a la prístina imagen pública de la familia, no a ella, ni siquiera a la verdad. La veían no como la parte perjudicada, sino como un obstáculo para una resolución tranquila y limpia. Querían que le pagara al hombre que la había maltratado y humillado durante años simplemente para evitar un escándalo. «No», dijo Sofía, la palabra final y absoluta. «No habrá ningún acuerdo. No le pagaré a mi abusador ni un solo euro por el privilegio de ser difamada por él. Su padre sabía exactamente lo que estaba haciendo, y sus deseos fueron perfectamente claros. No permitiré que Alejandro profane el legado de su padre y mi honor solo para evitar algo de mala prensa». Roberto y Clara intercambiaron una mirada frustrada. «Sofía, sé razonable». «Estoy siendo razonable», interrumpió, poniéndose de pie para indicar el final de la conversación. «Estoy defendiendo la verdad. Alejandro comenzó esta guerra. Tengo la intención de terminarla». Después de que se fueron, la vasta casa se sintió silenciosa e imponente una vez más. La batalla que pensó que había ganado hace un año resultó ser solo la salva inicial. La guerra real estaba a punto de comenzar, y esta vez no solo estaba luchando por una casa, sino por su propia identidad. Caminó hacia la biblioteca donde don Fernando dormitaba en su silla de ruedas, con un libro abierto en su regazo. Observó el suave ascenso y descenso de su pecho y sintió una oleada de determinación protectora. Alejandro quería una pelea. Había olvidado con quién estaba tratando. Recordó a la esposa tranquila y sumisa. Estaba a punto de ser reintroducido a la mujer que ahora era dueña de su mundo. Black Pawn, la prueba definitiva y el jaque mate. La batalla legal comenzó en serio, un proceso agotador de declaraciones y mociones de descubrimiento. Los abogados de Alejandro fueron implacables. Citaron años de registros financieros, listas de personal doméstico y correos electrónicos privados, buscando cualquier fragmento de evidencia que pudieran manipular para que encajara en su narrativa. La pieza central de su estrategia fue la declaración de Sofía. Se sentaron uno frente al otro en una sala de conferencias estéril con paneles de madera en Barcelona. Alejandro estaba allí, luciendo más delgado, más duro, sus ojos llenos de un fuego resentido. Evitó mirarla directamente, susurrando a su abogado principal, un hombre de aspecto depredador llamado Marcos Torrijos. Durante 6 horas, Torrijos interrogó a Sofía. Fue condescendiente, invasivo y profundamente personal. Sacó a relucir sus antecedentes modestos, insinuando que se había casado con Alejandro por dinero.
Cuestionó cada gran compra que había hecho, cada viaje que había tomado. Manipuló su administración de la casa en una campaña para controlar cada aspecto de la vida de don Fernando. «No es cierto, doctora Vega», se burló Torrijos en un momento, «que usted despidió sistemáticamente al personal leal al señor Alejandro Vega y los reemplazó con personas leales solo a usted». «Reemplacé al personal que era incompetente o irrespetuoso», replicó Sofía con calma, con las manos cruzadas sobre la mesa. «Mi lealtad era al funcionamiento adecuado del hogar y al bienestar de mi suegro, que era el dueño de la casa. Su suegro, a quien usted admite que estaba gravemente enfermo», arremetió Torrijos. «Tan enfermo, de hecho, que era fácil de confundir, fácil de manipular. Mi suegro era físicamente frágil, pero su mente era, y es, tan aguda como una navaja», dijo ella, su voz como el hielo, un hecho que pronto descubrirá. Durante toda la terrible experiencia, Sofía se mantuvo firme. La mujer que una vez se encogió ante una palabra áspera, ahora enfrentó cada ataque con aplomo y precisión. Respondió a cada pregunta con la verdad simple y sin adornos. Su compostura claramente puso nerviosos a Alejandro y frustró a su abogado. Habían esperado que se derrumbara, que se volviera emocional y contradictoria. La habían subestimado por completo. Después de la declaración, Sofía se reunió con el señor Ruiz. «No tienen nada, Sofía», le aseguró el abogado. «Todo es insinuación, pero todo su caso se basa en convencer a un juez de que la mente de don Fernando estaba fallando. Presionarán para una audiencia de competencia ordenada por la corte. Será un circo. No tendrán la oportunidad», dijo Sofía, con una mirada de tranquila determinación en sus ojos. «Don Fernando y yo nos preparamos para esto. Alejandro cree que su padre es su peón. Olvidó que él siempre fue el mejor jugador en el juego». Una semana después, Sofía instruyó a Ruiz para que hiciera una oferta al abogado contrario. No era un acuerdo, era una invitación. Invitó a Alejandro, Roberto y sus respectivos abogados a una reunión privada en el Palacio Vega. El propósito, declaró, era presentar nuevas pruebas que anularían su demanda. La curiosidad y la arrogancia los llevaron a aceptar. Llegaron a la tarde siguiente, reuniéndose en la gran biblioteca, el corazón mismo del dominio de don Fernando. El senador don Fernando no estaba presente. Sofía había insistido en que no fuera sometido al estrés. Alejandro entró en la sala con arrogancia, asumiendo que la invitación era una señal de debilidad, un preludio a una oferta de acuerdo. Roberto y Clara parecían simplemente ansiosos, con la esperanza de mediar para poner fin a la humillación pública de la familia. «Gracias a todos por venir», comenzó Sofía, de pie ante el gran escritorio de caoba. «Han puesto a prueba mi carácter y, lo que es más grave, el estado cognitivo del senador don Fernando. Me han acusado de manipular a un anciano frágil. Antes de que procedamos con esta farsa en la corte, pensé que era justo que escucharan a la víctima misma». Marcos Torrijos se burló. «Si cree que poner a un hombre enfermo en el estrado para dar una declaración amañada ayudará a su caso, él no subirá al estrado», dijo Sofía, señalando una gran pantalla de televisión que había sido instalada discretamente en la pared. «Ya lo ha hecho». Pulsó un botón en un mando a distancia. La pantalla cobró vida. Mostraba al senador don Fernando Vega, sentado en esa misma biblioteca en su sillón favorito. Parecía frágil, sí, pero sus ojos estaban claros, inteligentes y penetrantes. Estaba mirando directamente a la cámara. El sello de fecha y hora en la esquina de la pantalla indicaba las 6:30 p.m. de la noche de la gala, solo 2 horas después de haber firmado los documentos de transferencia de escritura final con el señor Ruiz, que estaba sentado justo fuera de plano. «Soy Fernando Vega»,
comenzó, su voz ronca pero firme. Estoy grabando esta declaración por mi propia voluntad, en pleno uso de mis facultades, para aclarar el razonamiento legal y moral detrás de mi decisión de transferir el título de mi hogar a mi nuera. Sofía Navarro Vega. El rostro de Alejandro se puso blanco. Roberto se inclinó hacia adelante, su expresión congelada en estado de shock. Mi hijo Alejandro, continuó don Fernando, su mirada inquebrantable. Cree que esta casa es su derecho de nacimiento. Un derecho de nacimiento es un concepto para reyes y tontos. En el mundo real, las cosas de valor deben ganarse, o al menos respetarse. Alejandro no ha hecho ninguna de las dos cosas. Don Fernando luego, sistemática y con una precisión devastadora, relató los años de negligencia de Alejandro, su crueldad hacia Sofía y su profunda falta de carácter. Traer a esa mujer, Camila Torres, a mi casa la noche de mi cumpleaños no fue solo un insulto a su esposa. Fue una demostración final de su patética debilidad. No se puede confiar en un hombre que no puede controlar sus propios impulsos básicos para administrar un legado. La cámara pareció hacer un ligero zoom en el rostro de don Fernando. Permítanme ser perfectamente claro para cualquier tribunal o cualquier persona que pueda cuestionar mi estado mental. Este no fue un acto de ira, fue un acto de claridad. He observado a Sofía durante 10 años. He visto su integridad, su fuerza, su compasión. Ella ha honrado las responsabilidades que Alejandro ha eludido. Ha demostrado más carácter Vega que él nunca. La casa no es una recompensa, es un reconocimiento de quién es ella. La mirada de don Fernando pareció suavizarse, pero sus palabras se agudizaron. Y a mi otro hijo, Roberto, dijo, y Roberto se estremeció visiblemente. Puede que te preguntes por qué no te pasé la propiedad. Es porque tu característica definitoria siempre ha sido la evitación de conflictos. Eres un buen hombre, pero no eres fuerte. Habrías apaciguado a Alejandro. Habrías vendido la finca para mantener la paz. No habrías luchado por ella. Sofía lo hará. El video terminó. El senador don Fernando Vega del pasado había dictado el juicio final e inexpugnable. El silencio en la sala fue absoluto, roto solo por un pequeño sonido ahogado de Alejandro. Se quedó mirando la pantalla en blanco, su rostro ceniciento. Había estado tan seguro de la debilidad de su padre, tan convencido de su propia victimización. En 5 minutos, su padre había desmantelado todo su caso, toda su sensación de identidad, con una verdad fría y dura. Sofía permaneció en silencio, permitiendo que el peso de las palabras de don Fernando llenara la sala. No había triunfo en su rostro, solo una finalidad lúgubre. Marcos Torrijos fue el primero en hablar, aclarando su garganta. Esto es muy poco ortodoxo, pero convincente. Sabía, al igual que todos en la sala, que el video era una bala de plata. Ningún juez fallaría en contra de una evidencia tan clara y convincente de la intención y lucidez de don Fernando. La demanda estaba muerta. A la mañana siguiente, los abogados de Alejandro retiraron formalmente la petición. Se acabó. Alejandro abandonó el palacio ese día sin decir otra palabra. Roberto y Clara se acercaron a Sofía antes de partir, sus rostros humildes. «Tenía razón, Sofía», dijo Roberto, su voz pesada de arrepentimiento. «Sobre mí, sobre todo. Perdónanos por dudar de ti». Sofía simplemente asintió. La guerra finalmente, de verdad, había terminado. Había luchado por su hogar, su honor y el legado de don Fernando. Y había ganado. De pie sola en la tranquila biblioteca, miró por la ventana los extensos jardines. Los ecos del pasado se habían desvanecido,
reemplazados por la promesa de un futuro que construiría en sus propios términos. Un futuro construido no sobre el derecho de nacimiento, sino sobre el carácter. Conclusión. Llamada a la acción final. En esencia, esta no es solo una historia sobre un marido infiel o una esposa despreciada. Es una historia sobre la verdadera naturaleza del valor. Camila y Alejandro vieron valor en el dinero, el estatus y la pasión fugaz. Pero el senador don Fernando y la doctora Sofía Vega entendieron que el valor real reside en el carácter, la lealtad y la dignidad silenciosa. El Palacio Vega no era solo un premio, era un símbolo, y finalmente fue confiado a la persona que apreciaba lo que representaba. La victoria de Sofía fue la poderosa afirmación de que su fuerza silenciosa valía más que todo el privilegio heredado de Alejandro y toda la ambición ruidosa de Camila. Ella demostró que a veces la persona más poderosa en la sala no es la que grita más fuerte, sino la que se ha ganado pacientemente el derecho a decir la última palabra. ¿Tu opinión importa? ¿Crees que el senador Vega fue demasiado duro con Roberto, el hermano que evitaba los conflictos? ¿Fue el vídeo de 500,000 €, el costo de prepararlo y el riesgo legal, el movimiento estratégico definitivo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia resonó y te hizo sentir que la justicia poética existe, por favor, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza silenciosa siempre prevalece. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia de valor y triunfo. Hasta la próxima.